La práctica entonces consiste en desarrollar las siguientes actividades. Bueno, hay que descargar, por supuesto, el archivo que está adjunto, ¿sí? Que viene adjunto. Es un archivo comprimido. Hay que ejecutar un proyecto que se encuentra dentro del directorio una vez se descomprime. ¿Ya? En este directorio se encuentran 3 capas de tipo Shade, de tipo ArcGIS. ¿Sí? Entonces, en resumen tenemos 3 archivos, un archivo de puntos y 2 archivos de líneas, o sea, tenemos puntos y líneas, en otras palabras, que las líneas representan las vías de manera general y las vías divididas por tramos. Esos tramos estarán revestidos con asfalto, ripio o loseta. Bueno, el problema es el siguiente, dado esa información, si un vehículo dice quiere ir del punto 1 al punto 2, se puede responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la vía más corta para ir del punto 1 al punto 2? ¿Y cuál es la distancia en metros? O sea, lo tenemos que medir en metros las líneas y, mejor dicho, las vías que están representadas por líneas. Y lo que se tiene que hacer es calcular cuál es la distancia de cada una de las vías y la vía o el camino que tiene la distancia más corta, pues esa será la vía más corta para ir del punto 1 al punto 2. En el punto B se pide, dice que es la vía que voy a recorrer en menor tiempo, ¿ya? En menor tiempo. La primera tiene que ver con la distancia. ¿Cuál es la más corta en distancia? Esta en realidad, el segundo punto. No siempre, bajo estas características del inciso B, no siempre la distancia más corta es la que me lleva en menor tiempo. Va a depender de los siguientes parámetros. Si la carretera tiene ripio, el vehículo anda a 20 kilómetros por hora. Si es loseta, el vehículo anda, esto está en esta parte de acá, si el vehículo está revestido de loseta, va a andar a 40 kilómetros. Y si es asfalto, pues va a transitar en promedio a 60 kilómetros por hora. Voy a compartir el proyecto ya, en sí. Este escenario le va a aparecer las 3 capas ya. Como les digo, si yo voy deshabilitando, puedo ver que hay 2 puntos, 2 capas, el punto 1, el punto 2, como les digo, representan 2 lugares de la ciudad de Santa Cruz. Y la segunda capa es una capa de vías, o sea, aquí fíjense, tiene la vía A, que sería esta, la línea verde claro. Luego la línea naranja sería la B, que tiene igual un recorrido. La C es la línea roja. Y la D es la línea verde o negra, mejor dicho, la línea negra, que está bien definida, es esta de acá. Como verán, existen 4 caminos para llegar del punto 1 a 2. La primera pregunta que nos piden es, ¿cuál de estos caminos es el más corto? ¿Cuál es el que voy a recorrer la menor distancia? Bien, si nosotros abrimos el archivo de vías, pues entenderán que acá esa vía está seccionada ya en partes, ¿ya? Por ejemplo, la vía A tiene varias secciones, o sea, no es una sola línea, son varias líneas. Si ustedes miran la línea A, está compuesto por esta sección de carretera o de calle, luego le sigue este otro pedazo de calle, y así sucesivamente, así está conformada la, la línea A, ¿ya? Hasta llegar a su destino, ¿no? Así. Verán que entonces la vía A está compuesta por varios segmentos de línea, no es una sola línea, esto lo componen varias líneas. Entonces, necesito medir esta carretera, necesito medir este camino. Y para medir ese camino lo que tengo que hacer es, pues, una forma que seguramente a ustedes les puede salir muy fácil, es venir y agarrar la herramienta que nos permite medir
que la tenemos acá arriba, yo la tengo acá, se llama measure o medidas, ¿ya? Si yo agarro esta herramienta, yo podía agarrar, por ejemplo, la vía A y decir, ¿cuánto me mide esta? Voy a mover un poquito. ¿Cuánto me mide esta línea? Y ir con el metro, venir haciendo esta operación. Hasta ahí. Entonces, esta es la línea, el camino A o la vía A tiene 2.525 metros. Eso es lo que me indican acá. Longitud total, 2.525 metros. Y eso yo me lo anotaría en un Excel o en un cuaderno, en alguna parte, y voy anotando. La línea A viene 2.525, lo mismo haría para la línea B, y lo mismo haría para la línea C con el metro. Lo que voy a hacer acá es abrir la tabla de atributos, los datos no espaciales. Y lo que tenemos que hacer entonces acá es aumentar un campo a nuestra tabla. Y este campo le vamos a llamar distancia. Lo vamos a medir, va a ser de tipo float, porque va a tener seguramente decimales. Y ahí ya tenemos la distancia. Como ven, todos tienen cero. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este ejercicio lo hemos hecho muchas veces ya en las otras prácticas. Botón derecho y le decimos cálculo geométrico. Hacer un cálculo geométrico. Le decimos yes. Y fíjense que nosotros de una línea podemos medir su longitud. Dice len. Longitud es la herramienta, esa es la función. ¿Qué sistema de coordenadas vamos a usar? El UTM zona 20S. Y la unidad que nos pide es en metro. Entonces le vamos a hacer el cálculo. Y fíjense que aquí calculamos para todas, ¿no? Para todas las vías, fíjense para la vía A, para la vía B, para la vía C, para la CD. Aquí están todas las medidas en metro. Entonces fíjense lo tedioso que sería medirlo uno por uno cuando acá lo hacemos casi inmediato, ¿no? Primer concepto que ustedes tienen que saber es que hay las herramientas para hacerlo de manera automatizada y además preciso, ¿ya? Bien, tienen una herramienta que también lo hemos hecho que me permite sumarizar por grupos, ¿ya? Como hacer un group by en SQL. Entonces lo que se tiene que hacer es irse a vía, el campo vía que voy a sumarizar y se le dice sumarizar o totalizar por un campo en particular. En este caso el campo en particular por el cual voy a sumarizar se llama vía. Le digo sumarizar. Entonces, vía, ¿y qué voy a sumar? La distancia, fíjense, que no me interesa el FD, es el campo de distancia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sumar. Fíjense que puedo sacar promedio, máximo, mínimo, la desviación estándar, la varianza, el promedio. Pero a mí me interesa ahorita son sumar todas las distancias y agruparlo por vía. Y me dice, ¿dónde va a mandar su archivo? Entonces yo lo tengo acá, que se llama práctica 01. ¿Bien? Y ahí lo voy a guardar. Entonces vamos, ¿con qué nombre lo voy a llamar? Le voy a llamar distancia. Yo puedo llamar ese nombre, no hay problema, distancia. Y le digo que es un archivo dbase. Puede ser texto también, pero yo le voy a decir que sea un dbase. Distancia 12, ese va a ser el nuevo archivo. Para no borrar lo que tenemos ahí. Ok, le damos. ¿Y qué es lo que hizo esto? Me generó un archivo, como pueden ver allá, que lo podemos abrir. Y me sumarizó, fíjense, la distancia de A, de B, de C y de D. Y me dijo cuántas secciones, en cuántas partes, cuántas líneas tenía A, 9, dice, y suma una distancia de 2.523, que más o menos fue lo que medimos con las reglas, 2.500 y algo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia más corta para ir, cuál es la vía más corta para ir del punto 1 al punto 2? Lo que podemos hacer es ordenar de menor a mayor. Le decimos sort ascendente.
Y fíjense que la D había sido la línea, mejor dicho, el camino más corto para ir del punto 1 al punto 2 con 2.208.457 metros lineales. Y esa es la respuesta al punto 1. Fíjense que en función al tiempo, ¿cuál sería el camino para ir de el punto 1 al punto 2? ¿Cuál vía utilizaría yo? Si es que yo no necesito la distancia, sino necesito por dónde me queda más rápido. En temas de redes, que es básicamente lo que estamos viendo, redes, en temas de redes, cuando se habla de vías, de calles, hay lo que se llama las impedancias. Las impedancias son factores que influyen en el tráfico de las carreteras o de las calles. Por ejemplo, la impedancia, una es el tipo de calle. No es lo mismo viajar en ripio que en loseta, que en asfalto. O poder tener también un asfalto pero lleno de baches. Entonces, así tengas asfalto, si está lleno de baches, la impedancia, ¿qué significa? Son los baches, porque no te va a dejar correr a una velocidad normal o eficiente. Lo voy a redactar un poquito mejor que se llama vías por revestimiento. Y esta es la que tengo que usar para ver el tiempo, cuál es la vía por la cual me voy a demorar menos tiempo para llegar del punto 1 al punto 2. Fíjense que acá, en este revestimiento, tiene otros colores, ¿bien? Y lo que está con café es asfalto, y lo que está con negro, perdón, es asfalto, y lo que está con loseta perdón, lo verde la loseta está representada con color verde, y el ripio está representado de color café. Abrimos también nuestra tabla de datos y como verán, la vía A está compuesta. Si nosotros marcamos acá toda la vía A, entonces vamos a ver que hay partes que... Esta es la vía A. Todo esto es la vía A. Todo lo que está marcado con celeste. Y encontrarán que parte de la vía A, encontraremos acá que parte de la vía A está con ripio. Esa parte está con ripio. Esas dos partes están con ripio. Otra parte está con asfalto. Otra parte está con loseta. Y luego otra parte está nuevamente con ripio. Eso es una mezcla. La vía A es la misma vía, es el mismo camino, pero había estado seccionado. Ahora hay un atributo más que nos dice, oye, esta vía, parte tiene ripio, parte tiene asfalto y parte tiene loseta. Y en función a este atributo es que se tiene que tomar decisiones tal como nos piden en el documento, ¿no? En el documento, voy a ir al documento nuevamente, se aclara un aspecto muy importante. Bien. Que lo voy a marcar ahora. Se aclara acá algo muy importante. Dice, si es ripio, si esa parte de la carretera o de la vía tiene ripio, dice, esta en la primera condición, pues los vehículos en promedio solo van a ir a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Fíjense, si es loseta, pues irán a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora. Y por último, si es asfalto, irán a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Por supuesto, siempre y cuando no existan baches y una serie de situaciones. Bien. Entonces, aclarando esto más, volvemos de nuevo a hablar GIS. Ya, vamos a volver a hablar GIS para continuar con el ejercicio. ¿Sí? Y ahí tenemos al GIS. Bien. Acá hay conceptos también básicos que y si no lo supieran, lo consultan. Para saber el tiempo que yo demoro, tengo que ver con la velocidad. La velocidad en que... y ya nos dan la velocidad. Dice, la velocidad promedio es de
20 kilómetros por hora, si es ripio, si es loseta, 40 kilómetros por hora, y si es asfalto, 60 kilómetros por hora. ¿Cómo calculo los kilómetros por hora acá? ¿O cómo le pongo los kilómetros por hora acá? Ya yo sé que cada tipo de revestimiento tiene ya un valor promedio, ¿no? Promedio. Entonces, lo primero que tengo que colocar acá es la velocidad que me están transfiriendo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar un campo y vamos a poner velocidad. Es entero esta velocidad, porque son 20 kilómetros por hora y demás cosas, ¿no? 40 kilómetros, entonces son enteros. Entonces yo lo voy a poner como entero. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir transcribiendo. Donde es ripio le ponemos 20, donde es asfalto le ponemos, ¿ya? Una forma de hacerlo es pues venir a editar y darle Start Edit y empezar a transcribir. Si es ripio, 20. Si es ripio, 20. Si es asfalto, 60. Si es loseta, 40. Y así, mira, tiene que transcribir todo. No es harto. No son, los datos no son demasiado que lo podíamos hacer. Pero ¿qué tal si es una carretera que tiene mil partes? La carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, por ejemplo. Entonces vas a tener que poner 1000, 2000 secciones, ir transcribiendo uno por uno, eso es demasiado. Lo podrían hacer ustedes como lo pueden hacer de la siguiente manera. Como yo sé que primero lo que haría es filtrar todos los revestimientos que son igual a ripio. Aplicamos. Y fíjense que aquí me selecciona de cada día todas sus secciones que están revestidas de ripio. Y a eso, para no estar escribiendo uno por uno, lo que hago es a esa selección le asigno con la herramienta cálculo o rellenado de campo, le damos Fill Calculator y le decimos que fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estoy diciendo, todas las filas seleccionadas que son igual a ripio, colóquele 20. Y le vamos a dar OK. Y ahí está rellenando toda la fila con 20, como lo ven, fíjense, 20, 20, 20, 20, 20. Fíjense el tiempo que nos libera hacer esta aplicación. Y lo mismo hacemos con el asfalto. Tenemos que venir a seleccionar por atributo y acá le digo asfalto. Aplicamos. Bueno, parece que no. Es que le puse, hay una R por demás, ¿no? Y ahí está. Todas las filas que tienen asfalto están seleccionadas. Y el asfalto dice que tiene un valor de 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, a todas esas columnas seleccionadas, en lugar de ponerle 20, le ponemos 60. Y ahí fíjense que todas tienen. Por último, la loseta. Cambiamos acá en nuestro filtro. Le decimos loseta. Aplicamos. Y a todas las losetas, todas las líneas que tienen el atributo loseta, le asignaremos el valor de 40. Con esto ustedes verán, fíjense que todos sus valores han sido correctamente llenados y vamos a limpiar. Entonces ya tenemos la velocidad, que son kilómetros por hora. A mí me interesa a mí me interesa el tiempo, no me interesa la velocidad, el tiempo menor que me lleva. Entonces yo tendría que calcular el tiempo de cada uno de estos, en qué tiempo, el tiempo que me lleva recorrer este pedacito
este pedazo de acá, este color celeste, ¿qué tiempo? Yo no tengo el tiempo, tengo la velocidad. Pero nosotros, nosotros vamos a vamos a acudir a una fórmula que se utiliza bastante exactamente. Su compañero acá nos dice el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Un modelo que se dice, ¿no?, que la velocidad es igual, yo acá estoy haciéndole igual a la distancia dividido entre el tiempo. Esa es la velocidad, la conocemos, y si no la saben, ustedes me preguntan, ¿cómo calculo la velocidad? ¿O cuál es la forma de la velocidad? La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Por lo tanto, necesito yo el tiempo, entonces despejo. El tiempo se va donde está la velocidad y la velocidad se va donde está el tiempo. De tal forma que esto nos va a implicar que el tiempo será igual a la distancia sobre la velocidad. Bueno, estoy haciendo acá, estoy usando como pizarrón nuestra pantalla, ¿ya? Entonces, de acá ya decimos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad, pero yo solo tengo la velocidad ahorita. Entonces, pero sí puedo, tengo la velocidad, que está de acá, que está abajo, tengo la velocidad, ya la tengo, la variable, lo que me falta es la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? Como calculé en el anterior ejercicio, en el anterior inciso, ¿ya? Entonces, haré lo siguiente, me vendré entonces a mi tabla, me vengo a mi tabla, y digo, necesito la distancia. Entonces yo vengo acá y en este momento no me deja, voy a dar stop que se va a llamar distancia, que va a ser de tipo float, porque seguramente me va a dar con decimales, y debo encontrar la distancia de cada uno de estos tramos. ¿Cómo se calcula la distancia para no estar midiendo uno por uno? Nos vamos, le damos cálculo geométrico, botón derecho, cálculo geométrico, y aquí le decimos calcular la distancia y la longitud de esa línea, ¿ya? ¿En qué lo vamos a medir? En metros. A mí no me interesa en metros porque la velocidad está en kilómetros por hora, entonces yo lo voy a poner, entonces ahora me interesa calcular en kilómetros para que tengamos las mismas unidades de medida. Eso, fíjense, ¿ok? Entonces aquí está mi distancia en kilómetros. ¿Ya? Cada uno de los tramitos va a estar medido en kilómetros. Entonces ya tengo la velocidad, ya tengo el tiempo y lo único que hago es adicionar un campo que le voy a llamar tiempo, que va a ser de tipo float, ok. Y esta es la variable que tengo que encontrar de acuerdo a lo que acá me dice, el tiempo igual a la distancia sobre velocidad. ¿Cómo se hace eso? Con cálculos de campos. Y acá, fíjense, aquí está la variable tiempo. El tiempo, aquí es igual, dice, a la distancia sobre velocidad. ¿Dónde está la distancia? Dividido entre la velocidad. Entonces, para cada una de las tramitos yo voy a calcular en qué tiempo lo voy a recorrer ese tramito. ¿Ya? ¿Y en qué se va a medir esto? Por supuesto en horas, porque se va a ir kilómetro con kilómetro, se va y me va a quedar el tiempo medido en horas. Entonces, le vamos a aplicar OK. Y ahí, fíjense, calculó. Entonces, recorrer este tramito me va a llevar 0.016868 horas. ¿Ya? Está en horas. Entonces, hasta ahí tenemos el tiempo. Ahora, ¿cuál será la vía que voy a demorar menos tiempo? Para eso tengo que sumar todos
tengo que sumar toda la vía A, sumar todos estos tiempos, y me va a dar un tiempo total de la vía A, y luego me va a dar un tiempo total de la vía B y un tiempo de la vía C. ¿Qué se les viene acá que vamos a utilizar? Sumaráis, o sumarizar, o agrupar datos. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos por la vía, por el campo vía, y le decimos sumarice. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que vamos a sumar? El tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Sumar, no vamos a sacar promedio ni nada. ¿Dónde lo vamos a guardar esto? ¿Qué se va a llamar el archivo? Entonces nos vamos a DBase y le vamos a decir tiempo 2, ¿ya? Porque ya había otro tiempo. Le vamos a dar salvar y le vamos a dar OK. Entonces, lo que hace esto es generar una tabla con los datos resúmenes de lo que estamos procesando. Y de esta manera ustedes verán que ya tengo una tabla tiempo 2, abrimos, y aquí están los tiempos en horas. Lo ordenamos de menor a mayor, y resulta que la vía B es la vía por donde voy a demorar menos tiempo para llegar del punto 1 al punto 2. Al convertir esas horas a minutos. ¿Cómo convertimos las horas en minutos? Lo que tenemos que hacer es convertir esas horas en minutos. Bien, entonces nos vamos a ir al ArcGIS. A esta tabla le podemos aumentar un campo que se llama minutos, que es de tipo float, y podemos hacer un cálculo geométrico y decir que minuto va a ser igual a la suma del tiempo por 60. Ahora, fíjense lo que pasó, solo me eligió uno porque lo tenía seleccionado, y entonces la idea siempre, no se olviden de deseleccionar, de limpiar su selección para poder aplicar la fórmula. Bueno, está acá, la aplicamos y ahí le calculó. En realidad, recorrer la ruta B me va a llevar 3.39 minutos, la ruta D 3.47 minutos, la ruta C 4 puntos y la ruta A 5.38 minutos. Entonces, la respuesta sería a esa pregunta, la vía más rápida sería la B, y va a demorar 3.39 minutos para ir del punto 1 al punto 2.